buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Son las 9:05 de la mañana. Estamos en RPP, por radio, por televisión y por nuestras redes sociales. RPP, La Voz del Perú. El día de hoy vamos a tener una conversación con el primer ministro Antero Flores Arauz, que sin duda nos explicará su posición sobre algunos temas políticos e institucionales por una parte y temas sectoriales por otras, que han dado lugar a debates y que han causado naturalmente diferentes expresiones de descontento durante los últimos días, que se han plasmado sobre todo en marchas. Nos dará su punto de vista sobre el momento político que nuestro país está atravesando, luego de lo cual conversaremos con un politólogo peruano destacado, el doctor Alberto Vergara, quien ha publicado esta semana un artículo sobre el estado de la democracia en el Perú en el prestigioso diario The New York Times. Muy buenos días, señor primer ministro Antero Flores Arauz. Muy buenos días, encantado de estar en radioprogramas después de un buen tiempo. Sí. Y saludar a todos sus oyentes y lógicamente televidentes de este gran programa del Día de los Sábados. Permítame comenzar primero con algunos temas institucionales y políticos para luego hablar sobre temas sectoriales, doctor Flores Arauz. Escucho muy mal, por si acaso. Bueno, voy a hacer lo posible por acercarme más al micro. Ojalá que el Zoom mejore también en su calidad. Mi primera pregunta es, ¿cómo evalúa usted la situación de nuestro país en el sentido de las reacciones que se han producido ante la vacancia presidencial y la llegada de un nuevo presidente y de un nuevo equipo ministerial presidido por usted? ¿Cómo evalúa la manera como el país está reaccionando ante estos cambios políticos? Yo lo primero que quiero manifestar es que quizás hay una gran confusión, porque acá no se trata de ningún acto de fuerza ni nada similar. Acá lo que ha habido es un cambio constitucional, al igual que hubo hace cerca de 3 años cuando asumió la presidencia de la República el hoy es vicepresidente don Martín Vizcarra. ¿Por qué lo digo eso? Porque fue en estricto mandato constitucional y de acuerdo con la línea de sucesión. El señor Vizcarra asumió luego de la renuncia ante el Congreso del señor Pedro Pablo Kuczynski y la aceptación por el Congreso de esa renuncia. Asumió en el orden constitucional clarísimo. ¿Qué es lo que ha sucedido ahora? Por la misma autoridad que aceptó la renuncia del señor Kuczynski, esa misma autoridad, ejerciendo un mandato constitucional, una facultad y atribución que está en la Constitución, declaró una vacancia y por lo tanto en la línea de sucesión, no habiendo vicepresidentes, asume transitoriamente en un gobierno de transición y de administración para llevar adelante las elecciones y para poder entregar legítimamente a quien corresponda que haya sido elegido para presidir los destinos del país, toda la administración esta muy temporal que se está asumiendo. O sea, el sistema constitucional ha funcionado. Nos puede gustar o no, ha funcionado. Yo oigo decir, por ejemplo, de que acá se está rompiendo el equilibrio de poderes y que este es un ejecutivo parlamentario. No es verdad. De 19 personas, 1 presidente de la República y 18 ministros, hay un solo parlamentario, que es el presidente de la República, que no deja de ser parlamentario, por cierto, pero porque eso lo manda la Constitución. No es que se está rompiendo ningún equilibrio, insisto, de 19 personas, 1 presidente y ministros, solo 1 es parlamentario. Entonces, ¿de qué equilibrio de poderes que se ha roto nos hablan? Yo creo que hay un error ahí. De acuerdo, pero quizás por varias razones. De acuerdo, pero algunos porque quieren informarnos erradamente y probablemente otros de buena fe. De acuerdo. Ahora, el error quizás, según su percepción, tiene que ver con el hecho de que había un proceso en marcha de discusión sobre competencias de los poderes de Estado que debía llegar al TC y de hecho el Congreso presentó su respuesta 2 días después de la vacancia. Y el día de ayer he escuchado
en el canal del Estado al señor Óscar Urbiola, que como usted sabe fue presidente del Tribunal Constitucional y que no tiene simpatías por el régimen de Vizcarra, decir que si el TC decidiese que no procede el uso de la vacancia de la manera como se ha hecho, tendría que considerarse nulos todos los actos derivados de ella y que Vizcarra en consecuencia podría ser restablecido. Esta es la opinión jurídica, no política, de un constitucionalista que usted sabe es insospechable de sesgo en este caso. Mire, en este tipo de situaciones, etcétera, los temas legales son muy opinables. Esto no es tema de ingeniería, de matemáticas, etcétera. Las regulaciones legales están sujetas a muchas interpretaciones, algunas válidas, algunas no. Yo no comparto, por ejemplo, la de el doctor Urbiola, pero por supuesto que la respeto. Entonces, insisto, esto tendrá que definirlo el Tribunal Constitucional. Para mí hay sustracción de materia porque ya prácticamente eso fue por el primer intento de disolución del cual salió airoso el señor Vizcarra. Ahora estamos ante otra situación. Por eso le decía que el tema es opinable, pero no compartimos la opinión del doctor Urbiola. Pero si es opinable... Por un lado hay representantes que ha nombrado el Congreso para que los defienda, por otro lado el Ejecutivo es el que inició esta acción competencial, y dejemos pues que sea el Tribunal Constitucional. Nosotros como Ejecutivo no nos vamos a meter. De acuerdo, pero sí... Ahí hay un problema que tiene que resolver, que ya está en manos del Tribunal Constitucional, ya el Congreso contestó la demanda, el Ejecutivo fue el que la planteó, y ahora esperemos tranquilamente qué decide el Tribunal Constitucional. Pero si es opinable y si usted dice que hay que esperar lo que decida el TC con la posibilidad de que declare, según Urbiola, como no válido todo lo actuado desde el lunes pasado, estamos ante la evidencia de que ha habido precipitación, que se hubiera podido esperar que el TC se pronuncie para no exponernos a esta situación opinable. Tanto más que una persona como usted decía que la solución a la crisis era nombrar un gabinete técnico con un primer ministro independiente sin cambiar al presidente. Esa era la opción que usted proponía antes de ser nombrado primer ministro. Sin embargo, eso es, tenemos un gabinete con muchísimos técnicos, algunos políticos que también son técnicos y que conocen perfectamente su cartera. Entonces, no tenemos acá un gabinete partidario ni nada que se le parezca. Tampoco tenemos un gabinete concertado políticamente. No, tenemos un gabinete para esta transición política. Y quería decirle que estamos trabajando muy intensamente. En este momento le digo que cuando usted me ha llamado para esta reunión que estaba concertada, estábamos trabajando acá en mi domicilio con algunos ministros y con el presidente de la República, que quiere aquí salvar. Antero Flores Arauz, muchas gracias también a usted por habernos permitido. Y quería preguntarle, Antero, si todavía tiene unos minutos, no sé si nos está escuchando. Antero, no me quedó claro lo que dijo el presidente al final sobre el tema específico del indulto a Antauro Humala, porque él dijo que había muchos temas que podían ser debatidos políticamente en el Congreso, pero no sé si se refería también al indulto. Usted sobre eso creo que ha tomado una posición clara. No lo escucho bien, Fernando. Bueno, hay alguna dificultad con el Zoom. La pregunta es si el presidente quiso decir, porque sobre eso se me escapó una comprensión clara, que el tema del indulto a Antauro Humala es motivo de debate político. Bueno, todo indulto corresponde al presidente de la República, una decisión, y hay dos tipos de indulto: el indulto puro y simple, porque es una atribución presidencial, y el indulto motivado, que puede ser por razones de salud, etcétera. Pero es un tema que no corresponde realmente que yo me pronuncie. Yo tengo una posición clara sobre el particular, y quizás es muy clara porque yo era ministro de Defensa cuando sucedió el famoso Antahuaylazo, y tengo lógicamente información de primera mano.
y yo en lo particular pues he expresado mi opinión contraria en ese sentido, quizás, como digo, por el efecto de haber sido actor en alguna medida y haber tenido que develar esa situación de aquel entonces. Pero entonces mantiene usted su idea de que si se diese este indulto usted renunciaría. Yo tengo una sola palabra, no dos, Fernando. De acuerdo. Entiendo las razones políticas que puedan haber, entiendo todo eso, pero yo siempre he mantenido una posición y no tengo por qué variarla, simplemente doy un paso al costado y no pasó nada. Otro tema sobre el que tenía posición también usted es el tema de las pensiones. Y tengo entendido que ha hablado usted con el nuevo ministro de Economía sobre este punto. ¿Puede decirnos qué es lo que piensa usted sobre la ley que nos ha explicado el presidente Merino sobre devolución, que significaría que el Estado tenga que disponer de 16.000 millones de soles para ser devueltos? Eso es lo que estamos viendo en este momento, en esta reunión que comenzamos a las 7 de la mañana con el ministro también de Economía, viendo todas las posibilidades y alternativas, uno para cumplir con las leyes que están lógicamente emitidas y otro para ver cómo se puede paliar la situación de muchísima gente que para algunos dicen se les está restando posibilidades de tener una pensión de jubilación en el futuro, pero si no se les arregla hoy, no van a llegar al futuro. Entonces eso también tiene que verse, por lo menos en una cuestión transitoria, en una cuestión parcial. Tenemos que ayudar a la gente a que pase este Rubicón tan complicado que nos ha generado esta crisis, por un lado sanitaria, más la crisis de desempleo, más la crisis económica, más la cosa recesiva que estamos tratando de sacar adelante. Son demasiadas crisis simultáneas y necesitamos el entendimiento de toda la nación. Queremos nosotros también entender a quienes se manifiestan en contra, que expresan a través de marchas o cacerolazos su fastidio, que también en cierta forma se entiende, han estado muy restringidos en cuanto a tránsito, en cuanto a movilidad, en cuanto a estar confinados en sus domicilios, en los toques de queda, en no poder salir el domingo con sus vehículos particulares, los que lo tuvieran. Entonces hay un montón de cosas que queremos ir solucionando, pero simultáneamente preservando también el tema económico nacional, el tema económico público, porque se han reducido los ingresos, porque lógicamente con una recesión económica la recaudación tributaria se ha reducido, pero sin embargo las necesidades de gasto son mayores. Entonces tenemos que ver por dónde diriges el gasto, y en lo que es obra pública es preferible la obra pública, sobre todo que genere mucha mano de obra, que simplemente el gasto público ordinario. Una última pregunta. Muy compleja la situación. Sí, comprendo muy bien. Una última pregunta, señor primer ministro. ¿Usted cree que la motivación de los jóvenes que han venido manifestando tiene que ver con ese malestar producido por la pandemia? ¿Solo con eso? ¿O hay también una exigencia política derivada de la sensación de que no se han respetado las formas democráticas? Pudiera ser, pero que tengan esa sensación, pero no es así. Se ha respetado estrictamente el marco constitucional, y lo dicen los principales constitucionalistas del país. No todos, ¿eh? Yo, No la todos, verdad, no todos. Sí. Y si uno piensa en los gobiernos extranjeros, usted ve que hay muchas dudas, ¿no? Que está dividida la percepción de lo que ha sucedido. No le he entendido. No todos los constitucionalistas piensan de esa manera, ¿no? Por eso dije los principales constitucionalistas. Yo no me hubiera de modo alguno prestado a algo que no sea constitucional. Nunca en mi vida lo he hecho. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo que ha ofrecido y por el contacto que nos ha permitido con el presidente de la República. Palabras finales, por favor, Antero Flores Arauz, primer ministro. Circunstancialmente hemos estado acá reunidos porque la verdad, cuando decidimos reunirnos, ya yo tenía pactada esta entrevista con ustedes, concertada con
Abelardo Domínguez y con usted. Entonces, ha sido muy grato estar con ustedes y podernos dirigirnos a toda la ciudadanía en este importante programa. Es un gobierno de muy pocos meses, es solamente una transición democrática. Entendemos que puede haber fastidios por muchos motivos. Entendemos también que algunos, menores por cierto, sobre todo en el número, incitando a la violencia. Pero hay que llamar a la gente a la cordura, a la tranquilidad. Comprendemos sus problemas, comprendemos sus deseos y estamos dispuestos a dialogar, a conversar, a buscar las fórmulas que puedan ser necesarias para recuperar la tranquilidad que el país requiere. No habrán puestos de trabajo, evidentemente, si no hay tranquilidad. Los puestos de trabajo que da la inversión privada se generan porque hay tranquilidad y cumplimiento de las normas. Entonces tenemos que generar mucha confianza para ir superando esta problemática nacional que nos ha caído a todos de golpe, que no era esperada en el mundo y que también en el Perú se han cometido algunos errores, por supuesto, que hay que superarlos y rectificarlos, en eso estamos. Por ejemplo, ahora vamos a suscribir un dispositivo por el cual, para que sea publicado en edición extraordinaria hoy día del Peruano, liberando este no tránsito de vehículos privados durante los días domingo, porque la verdad no le hemos encontrado mucha lógica, sobre todo que al tener esa imposibilidad el domingo, concentra a más personas en la calle los días sábados, cuando lo que necesitamos es al revés, diluirlo, ¿no? Muchas Pero gracias. tengan la seguridad de que hay mucha buena fe y muchas ganas de trabajar por el Perú. ¿Ha sido un reto importante? Sí. ¿Tenemos alguna intención política los que estamos acá? No. Yo ya me retiré del tema electoral. No quiero ser, ¿qué te digo? Ni siquiera miembro de la junta directiva del edificio en que estoy, en Playa. Yo ya estoy retirado de la política, lo único que quiero es lo mejor para el país. Me he entregado como culminación de una carrera política a hacer lo mejor que se pueda durante estos pocos meses que nos quedan. Nada más. Muchas gracias, señor Antero Flores Arauz, por el tiempo que ha dado a los oyentes, televidentes e internautas de RPP. Que tenga usted muy buenos días y lo dejamos para que pueda completar los trabajos a los que estaba abocado. Y yo también le agradezco la paciencia de habernos escuchado. Bueno, muchísimas gracias, buenos días. Vamos a hacer una pausa y retomamos Enfoque de los Sábados, en este caso con el politólogo Alberto Vergara.